Bien, este es el último video acerca de comportamientos laborales proactivos de esta escala, de este estudio psicométrico que realicé. Este estudio solamente tenía 5 objetivos: realizar el análisis descriptivo de ítems, realizar la validez por estructura interna, que era el análisis factorial confirmatorio y exploratorio, realizar la validez en relación a otras variables, hallar la confiabilidad de la escala, y a la vez también elaborar los percentiles para su calificación. Todos los primeros 4 instrumentos, que los primeros 4 objetivos que he mencionado ya lo hemos realizado en cada uno de los videos, y ahora va a venir la parte de elaboración de percentiles, para lo cual esta es mi base, la cual hemos trabajado en SPSS, pero los percentiles se pueden elaborar haciendo diferencias entre distintas características. Si ustedes ven el WISE, por ejemplo, tiene percentiles según edades, según hasta meses. En este caso hicimos una diferenciación, o quisimos hallar una diferenciación entre sexos, si es que era válida. Ustedes pueden hallarlas en calificar o realizar sus percentiles como ustedes crean conveniente, en función de alguna característica de la población. En este caso solamente se va a tomar en consideración el caso de sexo. Correcto. Pero antes de realizar esto, nosotros tenemos que realizar en la parte de pestaña de datos del SPS la segmentación de archivos. ¿Y en qué archivos voy a realizarlos? En función al sexo. Analizar todos los casos, no crear grupos, comparar los grupos, organizar los resultados por grupos. Al organizar los resultados por grupos, le voy a seleccionar la parte de sexo, le voy a dar acá y le voy a dar a aceptar. Esto quiere decir que los datos me los va a botar en función del sexo. Ahora, antes de poder realizar nuevamente los parámetros, yo necesito saber si los datos que estoy manejando son de una distribución normal o no normal. Aunque ya lo realizamos anteriormente, la prueba de normalidad, nuevamente tenemos que realizarla. En este caso vamos a a poner las dimensiones de nuestro instrumento central y las puntuaciones del total también. Al final tenemos que tener un cuadro así: comportamiento de la escala de comportamientos laborales proactivos, el total. Y esto yo lo he hecho en base a las dimensiones: comportamientos laborales proactivos orientados hacia la organización, hacia los demás y orientados hacia uno mismo, que acá hubo una falla de tipeo. Correcto. Entonces, una vez que ya coloqué las dimensiones en mi gráfico, en mi cuadro, le doy gráficos de normalidad, continuar, aceptar. Esto va a demorar un poco. Bien, el primer, segundo y el tercer cuadro es el que necesitamos. Como vemos en las dos pruebas de normalidad, sea la de Kolmogorov o sea la de Shapiro-Wilk, la significancia es menor a 0.05. ¿Qué significa que sea menor a 0.05? Que estas pruebas tienen una distribución de no normalidad. Esto quiere decir que tienen una distribución no normal. Son datos no paramétricos. Entonces, ¿de qué me sirve saber esto? Me sirve para saber qué prueba de qué instrumento o qué prueba de medición o de comparación debo de realizar, porque después de hallar la prueba de normalidad tengo que hacer una evaluación de la existencia de diferencias significativas según el sexo. ¿Correcto? Entonces, ya no voy a necesitar que estos datos estén segmentados, por lo cual me voy a mi base de datos y en datos, segmentación de archivos, le voy a analizar todos los casos, no crear grupos, aceptar, y ahora le voy a dar a analizar nuevamente y voy a dar en las pruebas no paramétricas, porque mi distribución es no paramétrica, tiene una distribución no normal, cuadros de diálogos antiguos, dos muestras independientes
Y al ser una prueba no paramétrica o tener una distribución no normal, me sirve para saber que yo tengo que utilizar la prueba de Wiedemann-Whitney para realizar una comparación. ¿Y qué comparación voy a hacer? En función de la característica que yo quiero hacer mis percentiles. ¿Cuál es? El sexo. Aquí yo pasé la variable sexo, definir grupos 1 y 2, y pasé las dimensiones y la puntuación total de la escala. La escala de personalidad proactiva no va acá, solamente van las dimensiones y la escala total. Le doy a aceptar y bien. En este cuadro que dice estadístico de pruebas, voy a ver la significancia sintónica bilateral del comportamiento laborales hacia la organización, hacia los demás, hacia la misma y el total. ¿Qué quiere decir esto? Esta significancia es mayor a 0.05. Es mayor a 0.05. ¿Esto qué quiere decir? Al ser mayor a 0.05 quiere decir que no hay una diferencia significativa entre las puntuaciones que han obtenido los del sexo femenino y masculino. Por ende no hay una diferencia entre si yo soy hombre puedo haber tenido una puntuación menor al sexo femenino, y si yo soy mujer pude haber tenido una puntuación mayor en el sexo que al sexo masculino, ¿no? Entonces no serviría de mucho hacer una diferenciación en la calificación de la prueba en función al sexo. Por ello se va a proceder a hacer parámetros o baremos de los percentiles sin distinción de sexo. Esta prueba de comparación a través de la Wiedemann-Whitney se puede reportar en un cuadro como el de acá, y para elaborar los percentiles se reporta en un cuadro así, en función a dimensión 1, 2, 3, las tres dimensiones y la escala total. Percentil, y esto es a potestad del investigador. En este caso yo decidí hacerlo de 5 en 5 en 5 en 5. ¿Cómo es que se realiza esto? Me voy a mi base de datos, analizar, descriptivos, frecuencias. Y para sacar todos los datos de una vez, paso todas las dimensiones y la puntuación total de la escala. Le doy a estadísticos, le doy percentiles y acá le doy el 5, el 10, 15. Estoy un poco cansado así, pero si hay que hacerlo. 25, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, perdón, acá se marcó 5, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, perdón, 90, 95 y 100. Listo. Ahora verificamos que el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, 90 y 95. Bien, una vez que ya tenemos eso, le damos continuar y ahora sí le damos aceptar. Y bien, aquí tengo mi dimensión 1, mi dimensión 2, mi dimensión 3, la puntuación de la escala total y mis percentiles. Y esto lo puedo presentar en un cuadro así, ya en estilo app, pero la base de datos o los datos los cuales voy a alimentar ya los tengo acá. La parte donde dice n válido y perdidos, eso no lo voy a usar, solamente de los percentiles del 5 al 100. Y esto es lo que yo presento. ¿Y cómo me va a servir esto para poder calificar un instrumento? Yo agarro mi instrumento, se lo aplico a una persona y comienzo a verificar. Si una persona marcó o tuvo una puntuación de hasta 25, eso quiere decir que en la dimensión 1, comportamientos laborales proactivos enfocados hacia la organización, sacó hasta 12, perdón, hasta 12 sí,
quiere decir que tuvo una puntuación baja. Pero si llegó a sacar hasta 14, tuvo una puntuación media. Y si llegó hasta el 15, tuvo una puntuación alta. ¿Esto cómo se divide? Del percentil 25, todas las puntuaciones, sea de la mención 1, 2 o de la puntuación total, hacia abajo son nivel bajo. Entre el 25 y 75 son nivel medio. Y del 75 al 100 son puntuaciones altas. De esa manera se divide las calificaciones de los percentiles. Del 1 al 25 bajo, del 25 al 75 medio y del 75 al 100 alto. Y bien, con eso habríamos terminado la última parte de elaboración de percentiles de la escala de comportamientos laborales prácticos. Eso es todo.